amigos y amigas. Una vez más aquí estamos desde Canal 44 en su programa Luz y Sal de la Tierra. Es un gusto de verdad poder estar aquí de nuevo, compartir todo lo que nuestro Padre Celestial tiene preparado para usted y también para los que estamos aquí. Venimos tratando temas muy interesantes desde hace meses y hoy tenemos otro tema, un tema muy interesante. Sé que a todos nos van a interesar escuchar y seguir con atención desde el día de hoy, que vamos a comenzar a tratar el tema que tenemos preparado. Pero antes de eso, como bien lo hacemos siempre, vamos a hacer una oración presentando al Padre Celestial en ese momento para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda controlar y llevar ese tiempo desde el principio hasta el final. Antes de presentar a mis invitados, si me permitís, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, te bendecimos, Señor, por tu amor, tu grandeza, tu fidelidad, Señor, porque tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria y el poder. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande de poder estar aquí, Dios mío, en ese lugar, Padre, para transmitir tu palabra, Señor. Danos, Señor, sabiduría, Padre Santo, y entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga luz, Dios mío, y traiga sello a cada palabra, Señor, que será pronunciada en este lugar. Te bendecimos y te exaltamos, eterno Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, cuando comentamos al principio de todo que la Biblia tiene respuesta para todo. Todo lo que el ser humano vive, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, la Biblia tiene alguna palabra. Y lo que hoy vamos a contar es interesante también. Pero voy a pedir a los hermanos que me acompañen, que se presenten. Voy a comenzar por el hermano Javier. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien. Mucho gusto de estar aquí después de tantos años contigo. Y bueno, estamos aquí para lo que tú nos vayas comentando y bueno, esperamos responder a algunas inquietudes y preguntas de los oyentes. Correcto, correcto. Y ya hace mucho que, de verdad que no teníamos, que no había un encuentro, pero creo que Dios ha permitido ese momento. Sí. De verdad no sé por qué, pero propósitos seguramente que hay. Hermano Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Estar aquí. Sí. Pues también, como Javier decía, pues queremos en esta tarde poder hablar de un tema muy interesante que creo que es de plena actualidad. Ajá. Y que nos puede ayudar a entender lo que en la Biblia está escrito, ¿no? Amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermano Blas. Gracias, hermano Javier. Vamos a dar un versículo de entrada. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar sobre la nueva orden mundial. Usted que está ahí todo dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la Biblia, con la palabra de Dios? Todo está escrito. Como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y vamos a leer ese versículo en Lucas 8, en versículo 16. Dice así. Lucas 8, 16 a 18. Dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El hombre puede esconder muchas cosas. El hombre puede, tratar de esconderse, pero eso es imposible porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Las cosas que usted y yo no vemos, Dios lo ve. Y por medio de su palabra queremos desvelar algunas cosas que muchos de nosotros ignoramos que está pasando a nuestro alrededor. Por eso voy a comenzar preguntando a los hermanos, ¿qué significa eso cuando hablamos de la nueva orden mundial? ¿Qué es lo que podemos dar a entender a la gente? Hermano Javier o hermano Blas. Bueno, el orden mundial ni es nuevo ni será orden. Es el orden según ha sido programado por unas cuantas familias, ¿verdad?, de banqueros muy eminentes que desde hace
pues 2 centurias y media están influyendo en muchos acontecimientos políticos, económicos, incluso religiosos, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, pues podemos ver ya, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la caída del telón de acero, y más en nuestros días, por ir un poquito así generalizando, Sí. pues hemos podido ver lo que han llamado la primavera árabe. Árabe, sí, sí, sí. Sí, la primavera árabe. Ajá. Yo no tenía datos al principio, pero por las formas de trabajar y por lo que pude ver en los medios de comunicación, pues bueno, yo digo, bueno, esto tiene que ser algún grupo relacionado, ¿verdad?, con toda esta plutocracia de banqueros Sí. que están de alguna manera influyendo en muchos acontecimientos que incluso hoy con el tema de Grecia y otros similares están en boca de todos. Sí. Pero bueno, la primavera árabe me alegré porque pude ver un artículo Sí. en una revista de comentarios internacionales donde un político argelino reconocía que lo que está pasando, lo que pasó en el mundo árabe en aquellos momentos estaba dirigido por el Club Bilderberg. Ah, Bilderberg. Bilderberg. Ya. Entonces él mismo lo reconocía y me alegro que lo dijera una persona una persona que pertenece a uno de esos países como es Argelia, ¿no? Sí. Él reconocía que lo que había pasado en Túnez, luego en Egipto y más recientemente las guerras que estamos viendo en el Oriente Medio, Siria, Irak, toda esa zona, ¿verdad? Pues qué duda cabe que estos grupos, a través de muchos medios y recursos que tienen, pues están de alguna manera reorganizando un poquito el mapa geoestratégico, político, donde hay una convergencia de intereses económicos y sin lugar a dudas lo triste es ver cómo en los medios de comunicación pues este tipo de cosas pues no aparecen. Sí. Entre otras cosas porque muchos medios de comunicación, especialmente americanos y también de europeos, pues ellos son los dueños. Entonces podemos ver lo que ellos quieren que veamos. Ajá. Y de alguna manera pues ellos influyen también un poquito en la modificación de las conductas. De las conductas. De las conductas, sí, a nivel de, pues por ejemplo, inculcar ciertos estándares, ciertos... Cuando hablas de conducta, ¿estás hablando de manipulación? ¿Cosas de estas? Sí, son expertos en manipulación de masas. Manipulación de masas. Y son proyectos de ingeniería social. Ingeniería, eso suena muy fuerte. Pero antes de pasar eso, lo que decías de Club Bilderberg, eso me venía, es como la mano negra que está por ahí, que mueve las cosas o... Bueno, es uno de los tentáculos, no el único. En estos últimos años han aparecido muchos libros hablando de este tema. En internet la gente puede encontrar muchísima información sobre esto. Pero no es el grupo, digamos, más fuerte. Por encima de ellos hay otros. ¿Ah? Sí, especialmente yo, según creo y según he podido analizar, creo que detrás de todo esto está, de alguna manera, es un poco fuerte decirlo, ¿verdad? Pero es que estamos echando luz el Reino Unido, Inglaterra, tiene mucho que ver con esto, la monarquía británica y, bueno, y otros grupos afines que están conectados con la monarquía británica, ¿no? Entonces, es muy fuerte eso. Sí, si interesa un poquito, es curioso, el grupo Bilderberg fue fundado por un ex jesuita, se llamaba Joseph Ratzinger, que puso la primera reunión la presidió el padre de la actual reina de Holanda, era el príncipe Bernardo, sí, un ex nazi, por cierto. Señor Jesús, cuántas cosas. Año 1954. ¿Cuándo comenzó a funcionar ese grupo, ese club? En 1954, en un hotel de las afueras de Ámsterdam, el hotel se llamaba Bilderberg y por eso le pusieron el nombre de Bilderberg, Grupo Bilderberg. Se reúnen una vez al año aproximadamente, invitan a unas 100, 120 personas prominentes en el mundo de la banca, la política, la economía, del mundo social, etcétera. Y las reuniones, por supuesto, son secretas, semisecretas ya, porque hay grupos que van a la caza de ellos, ¿no? Igual que hay gente que va a la caza de tornados, que les gusta, pues ahora hay gente que va a la caza de todos estos grupos, se enteran de más o menos dónde van a hacer la próxima reunión.
y bueno, pues se reúnen siempre casi a posteriori de las reuniones que tiene antes, según creo, el G7, exactamente. Entonces, están todos conectados. va todo conectado. Todos conectados. Uf. Bueno, Blas. Precisamente el Club Bilderberg que se reunió en España en el año 2010, sí, en el recuerdo, que tuve la oportunidad de estar allí en Sitges en aquellos días, donde había activistas de todo el mundo en contra del nuevo orden mundial, gente que durante muchos años está luchando contra todo esto, está intentando desenmascarar y traer luz a la sociedad para que la gente pueda conocer pues qué hay detrás de muchas cosas que están sucediendo y que parecen incomprensibles. Por ejemplo, la explosión de la crisis mundial. Muchos echaban las manos en la cabeza, ¿y esto cómo ha podido surgir, no? Pero claro, es muy fuerte decir que si detrás hay un proyecto para conducir a la humanidad a ese estado de crisis global, para ir recortando libertades y para que aceptemos un nuevo orden mundial. De hecho, quería leer un comentario de David Rockefeller, que es un elitista, pertenece al Club Bilderberg, es uno de los pesos pesados del Club Bilderberg. ¿No será de la familia Rockefeller igual o no? ¿Será de la familia, es no? David Rockefeller. De la familia, ¿no? Exacto. Él dijo que todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Sí, lo que tú incrementabas a Blas, es una saga. Está la saga Rockefeller, que es muy conocida. De hecho, Walt Disney, el tío Gilito, se inspiró un poquito en la personalidad de los Rockefeller, de David Rockefeller, ¿no? De ahí sacó un poquito la inspiración para sus dibujos animados, ¿no? Sí. Entonces, hay otra saga que es menos conocida, que son los Rothschilds. Rothschilds, una saga que empezó ya en 1940 y tantos, en Baviera, en Alemania. Y de ahí viene un poquito pues toda la influencia de los Rothschilds, que luego incluso ayudaron en parte a los Rockefeller. Y estas son sagas, ¿no? O sea, son personas, pero son sagas. Es decir, ¿cómo es posible que influyeran hace 250 años? Porque no es una persona solo, son sagas conectadas entre sí que, bueno, pues van sentándose con personas muy influyentes para hacer prosperar sus negocios, para poder llevar al mundo a un gobierno mundial. Todo eso tiene intereses personales, ¿no? Es decir, de lo que lo mueve, ¿qué es lo que ellos pretenden ganar cuanto a eso si ellos están intentando imponer o instaurarnos lo que es el nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que ellos pretenden con eso? Bueno, aparte de sacar su tajada, por ejemplo, David Rockefeller y los Rothschilds financiaron la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue financiada con capital extranjero, el capitalismo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, podemos ver que Rusia en 1902-1907 era uno de los mayores productores de petróleo. Y Rockefeller tenía una compañía, la Standard Oil, y de alguna manera él pretendía, además de influir en su cosmovisión del mundo y cambiando la cosmovisión del mundo, lo que él quería era un poquito hacer el negociete en Rusia. Es decir, en los campos petrolíferos rusos quedaron devastados después de la Revolución Rusa. Y él hizo unas donaciones de unos 50 o 75 millones de dólares y pudo, a partir de 1923, empezar a hacer negocio. Es decir, Estados Unidos no reconoció a la Unión Soviética, creo que hasta 1933, pero en 1923 o 1927, no estoy seguro ahora, los Rockefeller ya estaban haciendo negocio con el petróleo ruso. Es decir, además de conspirar para sus planes mesiánicos mundiales,
a corto plazo, bueno, y a largo plazo también, ellos estaban sacando una tajada económica. Qué duda cabe que eso también les mueve. Sí, sí, sí. ¿Y cómo nos influye eso de gobierno mundial? No sé, porque es que yo es que el que está ahí al otro lado viéndonos, de verdad, ya, pero eso, ¿cómo me influye a mí todo lo que están diciendo ahí en la tele? ¿Cómo me influye a mí? Y porque si vemos lo que decía antes, en ese club, cuando ellos hacen sus encuentros, hay un grupo selecto de gente que entra, y no todo el mundo. Y lo que se trata, lo que se comenta ahí, poco se sabe. Hasta donde yo sé, poco se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo influye lo que ellos? Sí, ellos, el poder que tienen, que es siempre ese poder en la sombra, es el que puede hacer que presidentes sean quitados, que gobiernos sean quitados, que otros gobiernos sean puestos. Sí. Parece increíble, ¿no?, que esto pueda ser así, ¿no? Que digamos que existe la democracia y que vamos a las urnas y que podemos votar, pero todo eso es muy relativo, porque el poder de los medios de comunicación pueden hacer que un líder sea aupado, mientras que otros puedan ser ignorados. Sí. En el caso de esta élite global plutocrática, ¿por qué ese nombre? ¿No? Pues porque se han definido, ¿no?, como los amos del mundo. Sí, los amos del mundo, te lo contaba aquí. Los amos del mundo, que precisamente es el título también que le dio una escritora española a un libro que sacó hablando también acerca del Club Bilderberg. Pero sí, se creen los señores y los dueños de este mundo cuando no saben que por encima de ellos, sabemos, pues, está el Señor, ¿no? Tú hablabas de cómo influyen. Blas ha hecho un comentario general, pero a nivel, además de eso, ¿cómo nos influye a nivel de nuestra vida privada? Exactamente, sí. Lo estamos viendo ahora. Sí. Es decir, los banqueros hay que saber que crean el dinero de la nada. Sí. Crean el dinero de la nada. Es decir, los bancos centrales, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, por ejemplo, mucha gente no sabe que la Reserva Federal Americana es un banco privado. Es un banco privado creado en 1913, y así leo 3 años antes, en la isla de Jekyll, creo que está en la costa de Georgia, por una serie de banqueros, y luego que han hecho desde entonces es crear inflación y monetizar la deuda. Entonces, hasta nuestros días, ¿qué ha ocurrido? Pues que con la especulación, el dinero especulativo, se está confiscando la economía real. Es decir, lo público, una serie de señores con 4 ordenadores en un despacho de 20 metros cuadrados están confiscando toda la verdadera riqueza y la están aglutinando en torno a ellos con dinero especulativo, que muchas veces ni existe. Muchas veces dicen, bueno, son los mercados financieros. ¿Quiénes son los mercados financieros? Bueno, Javier, volvemos dentro de nada, volvemos. Es interesante lo que está comentando. Sigue ahí adelante y vamos a tomar un tiempo de descanso y enseguida volvemos. Durante milenios, este ha sido nuestro hogar. Pero, la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel. Una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso de alcanzar sus más oscuros sueños. 1. Crear un gobierno mundial dominado por una pequeña élite. 2. Instaurar una moneda electrónica mundial con el fin de dividir el mundo en 2 clases de personas, amos y esclavos. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos, y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población drásticamente, para controlarla más fácilmente y administrar mejor los recursos naturales.
En definitiva, la élite está a punto de realizar el sueño que todos los grandes criminales han albergado a lo largo de la historia. Conseguir el poder absoluto en la Tierra. Para siempre. Jaque mate a la humanidad. Pero, ¿cómo piensan conseguirlo? Creemos que pueden hacerlo a través de 3 movimientos estratégicos simultáneos. 1. Colapso económico. Crearán una gran crisis financiera internacional, que se agravará paulatinamente, hasta culminar en un colapso económico, centrado especialmente en las zonas euro y dólar. Con el colapso, mucha gente perderá su trabajo y sus ahorros en Europa y Estados Unidos. Al crecer las protestas, la élite creará grupos terroristas antisistema falsos, que provocarán episodios puntuales de caos, inseguridad y crímenes. Con el fin de que la población reclame la instauración de un orden y una autoridad fuertes. La evolución del colapso en Europa y Estados Unidos seguirá caminos diferentes. En Europa, se genera la idea de que ningún país podrá salir solo de la grave situación. Se establece un gobierno europeo centralizado, y se minimizan las soberanías nacionales, ya ampliamente reducidas por la crisis. Las funciones públicas del Estado son privatizadas. Las grandes corporaciones se funden con el Estado. La clase política es desprestigiada. Se depuran responsabilidades de algunos políticos y banqueros por su mala gestión. Se sacrifican peones, pero solo de cara a la galería. Se crean líderes manipulados, salidos del movimiento de los indignados, para encauzar las protestas, y ofrecer una ilusión de regeneración democrática y de esperanza. El gobierno europeo se llena de tecnócratas, que sustituyen a los antiguos políticos, tachados de ineficientes y corruptos. Se instaura un Estado europeo unificado, de apariencia pseudo-democrática, pero gobernado por una élite intocable. En Estados Unidos, la crisis provoca graves disturbios. Grupos armados luchan contra el Estado federal, la mayoría creados y manipulados por la élite. Se producen crímenes y víctimas inocentes. El gobierno federal instaura el estado de emergencia y la ley marcial, para retomar el control. Entran en funcionamiento los campos FEMA. Se encierra a los disidentes y a cualquier persona que proteste, acusada de terrorista y antipatriota. Detenciones y represión masiva, en nombre de la seguridad. Estado fascista policial, con barras y estrellas. La estrategia centrada en el colapso económico culmina, cuando se instaura el servicio obligatorio al Estado, en Estados Unidos y en Europa. La masa de gente que vive en la pobreza, es obligada a trabajar para el Estado, a cambio de alojamiento y comida. Se selecciona a los más antisociales, para realizar tareas de control como policías o soldados, y reprimir a la población. El Estado promueve las denuncias y la vigilancia entre los propios ciudadanos, a cambio de beneficios y reconocimiento. En algún momento, a lo largo del proceso de colapso económico, se inicia la segunda maniobra estratégica, la crisis sanitaria. Para consolidar el proceso de control masivo, se provoca una epidemia. Los medios de comunicación exageran la situación y generan un estado de pánico. Se prohíben las manifestaciones, bajo el pretexto de que ayudan a propagar la enfermedad. Se aprovecha la epidemia para eliminar sigilosamente a los disidentes políticos. Con el avance de la epidemia, las autoridades establecen que la única manera de controlarla es implantar un chip que monitorice a cada ciudadano, para detectar rápidamente la aparición de nuevos brotes. El chip se usa también para almacenar todos los datos de cada persona, su perfil físico y psicológico, y el dinero electrónico del que dispone. El dinero físico desaparece, por considerarse antihigiénico, incómodo e inseguro. En la mente del ciudadano se implantan estas ideas. Chip es igual a dinero. Chip es igual a medicinas. No chip es igual a muerte. Combinados con el chip, Internet y el sistema de computación en la nube, serán la base del control masivo. Toda la información se almacena en servidores remotos, lejos del control del ciudadano, para conseguir el dominio absoluto de la red. Internet, combinado con el chip, se convierten en el gran hermano. Tercera maniobra estratégica. Guerra. Primera fase.
guerras regionales. Mientras se producía el colapso económico y se implementaban las medidas de control de la población, guerras regionales se han propagado por Oriente Medio, África y Latinoamérica. El inicio de estos conflictos, quizás se produzca con otro atentado de falsa bandera, que provoque la caída de las bolsas y sea el detonante final del colapso económico, o incluso el inicio de la epidemia, si se trata de un ataque biológico. En esta fase, las grandes potencias no entran en conflicto directo entre ellas, al estilo de las guerras de Vietnam, Corea o Afganistán. Segunda fase. Tercera Guerra Mundial. Tras varios años de guerras regionales, y una vez conseguido el control total de la población, estalla la gran guerra entre potencias. Las grandes masas de población, ahora reclutadas a la fuerza, son enviadas a una guerra caótica y devastadora. Se utilizan armas nucleares tácticas, químicas, biológicas y climáticas sobre grandes núcleos, eliminando a parte de la población mundial. Tercera fase. Paz. La guerra termina cuando líderes controlados por la élite, se presentan como salvadores espirituales del mundo, y pactan una paz fundamentada en la unión de todas las naciones. Los supervivientes, agotados y sometidos, aceptan el establecimiento definitivo de un único gobierno mundial, controlado por una élite intocable y semidivina. Los amos del mundo, ya tienen una sumisa masa de esclavos, controlados por alta tecnología y sin nadie que se les oponga nunca más. La duración total de este proceso puede alargarse entre 10 y 30 años. Saludos amigos, como bien veis es un tema muy interesante. Aquí salen cosas que mucha gente no sabía, pero aquí estamos para echar luz a la realidad de nuestra sociedad. Es verdad que todo lo que vemos parece que son cosas, mira, son casualidades. No hay casualidades. Todo lo que está ocurriendo está bien preparado, más allá de nuestro entendimiento y más allá de incluso nuestra capacidad de comprender las cosas. Así que seguimos hablando. El hermano Javier hablaba del tema del dinero, porque yo esa tarde, antes de venir, miraba un poco ahí en internet, yo vi ahí pone JP Morgan, es como, yo qué sé, es uno de los bancos más grandes que hay, no sé, ahí en Estados Unidos. Parece que se controla el 50% de la economía mundial. Es decir, cuando ocurrió lo de la crisis de 2008-2009, es decir, todo salió de allá. Entonces, ahora me están comentando el tema de dinero, entonces creo que todo va en conexión, ¿no? Sí, todo está conectado, que duda cabe, pero hay que saber dónde está el germen de todo esto. Todo viene, a veces dicen, bueno, los acreedores, ¿no? Los rescates, los mercados financieros. Sí. Bien, ¿quiénes son los mercados financieros? Pues la gente tiene que saber que en 1973 Sí. el banquero David Rockefeller creó un nuevo organismo, Sí. uno más de los bastantes que ya han creado, que se llama la Comisión Trilateral. Sí. Y la Comisión Trilateral pues es una especie de gobierno invisible económico en la sombra. Que está compuesto, pues creo que por unas 300 personas más o menos, si no recuerdo mal, Sí. no sé, creo que son 300 personas muy influyentes. Todo esto tiene unos tentáculos en la economía mundial tremendos, tremendos. Y hemos visto el tema de los rescates financieros, Sí. que la mayoría de los rescates financieros que se han hecho en dólares. Se han hecho en dólares porque en el mercado de derivados, que es economía totalmente especulativa, que nadie sabe explicar muy bien qué son los derivados, Sí. que son ingeniería económica especulativa, Sí. por la cual han empobrecido a un montón de naciones, ya Sí. llevan haciéndolo desde los tiempos de Argentina, Y exactamente. en los tiempos porque el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos, donde entra el Fondo Monetario Internacional, esquilma todo, es decir, ahora hemos visto con la detención de Rodrigo Rato cómo al enterarse la presidenta argentina de todo esto, dice, bueno, este Sí. hombre Los que venían a darnos aquí lecciones. pues mira Claro. ahora lo que está pasando, Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, son tentáculos que están ahí, ¿verdad? Y que empiezan en un sitio y nadie sabe dónde acaban. Es tremendo Pero eso.
lo terrible es el desconocimiento de todos estos personajes, porque dicen, ¿cómo influye? ¿Cómo es posible que personas de renombre, políticos, vayan a esas reuniones y no informen de nada a su electorado? ¿Cómo es posible que estas cosas los periodistas no las recojan e informen a la prensa? Porque sabemos que el año pasado, en la última reunión del Club Bilderberg, estuvo la vicepresidenta del gobierno, creo que se llama Soraya. Entonces, van allí, entran en una reunión secreta y luego no dan cuentas a nadie de lo eso que... se queda ahí, entre eso ellos. se queda ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ¿no? es posible Pero eso? después de esas reuniones ocurren cambios políticos, cambios estratégicos, económicos, trayendo muchísimo sufrimiento a mucha gente y a muchos países. Entonces nos están manipulando sin que nos demos cuenta, Exactamente, sí. De hecho, parece que tienen ya los planes escritos, ¿no? Me acordaba cuando Javier hablaba de ese tiempo cuando se creó lo de la Reserva Federal en una isla cerca del estado de Georgia. Precisamente en el estado de Georgia existen unas siniestras piedras que fueron allí puestas y que nadie, de hecho, se ha atrevido a quitarlas ni las ha quitado. Se llaman las piedras guías de Georgia. En ellas son unas piedras que tienen, son 6 metros de altura y son 6 losas de granito. En ellas, en 10 idiomas, está escrito un poco los parámetros de una futura humanidad en la cual se describe que la humanidad no puede tener más de 500 millones de habitantes. Sí. Es sorprendente todo esto. ¿Quién Y ahora somos... Bueno, ¿quién lo colocó ahí? Henry Kissinger y David Rockefeller se reían de esto, diciendo que, bueno, eran estómagos inservibles, ¿no? Toda esta gente, y que sobraba muchísima gente en el mundo. Aún hacían chiste de todo esto. Sí. Y yo quiero leer un versículo, si me permitís, en el libro de Josué. Ahí, todos sabemos, cuando habla del pequeño Acán, dice que en Josué 7:21, dice claramente, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siglos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Quiero decir a los amigos que están ahí al otro lado, siguiendo ese programa, es que los que aquí estamos haciendo, estamos intentando sacar lo que está oculto. Igual que aquí Josué tuvo que esforzarse a sacar lo que estaba ahí, porque el hombre trajo derrota al pueblo. Hasta que no sacó el pecado que había ahí, pues no hubo solución. Entonces lo que estamos haciendo aquí en esta mesa, como bien se titula nuestro programa, que es Luz y Sal de la Tierra, estamos echando luz a las cosas que a muchísima gente ignora, pero también a la vez cosas que nos afectan de una forma directa, aunque nos parezca mentira, pero es así. Entonces, hermano Javier, ¿qué conexión tiene todo eso lo que estamos hablando, hermano Blas, con la palabra de Dios? ¿Qué conexión tiene? Toda, porque según conocen el pueblo de Dios, sabe por la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de un misterio de iniquidad. Un misterio de iniquidad. Y que duda cabe que todas estas organizaciones pseudoeconómicas son también pseudo-religiosas y ocultistas. Por ejemplo, la Internacional Socialista, no sé si habéis oído hablar de ella, pues viene de la sociedad fabiana de raíz anglosajona que está conectada con la masonería y discípulas del teosofismo y ocultismo, como por ejemplo Alice Bailey. Es decir, los movimientos políticos no han surgido así al azar, porque sí. Lo que estábamos comentando en un principio cuando hemos empezado el programa, la Revolución Francesa no surgió porque sí, se planeó en Frankfurt, en casa del primero de los Rothschilds, banquero alemán, judeo-alemán,
donde él llamó a personas muy influyentes y miembros de la sociedad secreta, los Illuminati. Los Illuminati. Sí, Illuminati, que era una mezcla también de masonería, etc. Y allí los sentó a todos en 1786. Y allí planearon la revuelta, la financiación, la toma de la Bastilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vino después, todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa no ocurrió al azar. Es decir, hay que saber esto, que se ideó en Alemania, en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt. La ciudad de Frankfurt, donde tenemos hoy el Banco Central Europeo, no en vano, es de allí la familia Rothschild, bien procede de allí. No es una casualidad que el Banco Central Europeo esté en esa ciudad. Que por cierto, Rothschild no es un nombre. Ellos se llamaban de otra manera. Rothschild significa escudo rojo en alemán. Y de ahí ha surgido ese pseudonombre, históricamente, en esta saga de banqueros, que viene influyendo en la historia durante estas últimas 2 centurias y media. ¿Ves? Tenemos un ejemplo, la Revolución Francesa no fue cualquier cosa. Entonces, pertenecientes a la francmasonería, a la masonería. Yo tuve la oportunidad de estar dentro de una casa de los Rothschild en Estados Unidos, que la habían convertido en casa museo, y había allí pues mobiliario, y me llamó la atención que había un tablón de anuncios y había una reunión que se hizo, no recuerdo el año ahora mismo, y era una reunión de la masonería de esa zona del estado de Washington, en Estados Unidos, donde la organizaba precisamente este Rothschild. Hay una cosa interesante que también sería bueno que supieran los televidentes, sí. Que por ejemplo la Interpol fue creada en Viena por los Rothschild también. Ellos habían financiado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y siempre apoyan a los dos bandos. Siempre ganan. Gana un bando, gane otro, ellos siempre ganan. Y por sus intereses comerciales, ¿verdad?, económicos, pues crearon esta organización. La Interpol fue creada en Viena en 1923 y el patronizador fue uno de los Rothschilds. Entonces, no sé qué decir de verdad. Es decir, son cosas que nosotros, no sé, lo ponemos, decimos, mira, son cosas que demuestran el desarrollo de nuestros países, también el símbolo de bienestar, la seguridad, en ese caso el Interpol. No, pues vemos ahí nuestro partido político, pero al final realmente los sectores tienen un mismo fin. ¿Y cuál es el fin realmente de todo eso? Porque es que si todo viene, no sé, desde más bajo, no sé, donde ha sido tramado, no sé cómo, porque ya vemos ahí la mano de la masonería y del ocultismo y muchas más cosas ocultas. Bueno, eso, ¿cómo afecta, cómo nos influye, ¿no?, a nuestro vivir diario, ¿no?, lo que decía yo, y qué conexión tiene con la palabra de Dios, si realmente la Biblia prevé todo eso? Sí, la Biblia habla de un futuro gobierno mundial en el cual un dictador denominado el Anticristo da unas pautas en Apocalipsis en las cuales dice que la gente no podría comprar ni vender, sino solamente aquellos que tendrían una marca en su mano. Entonces, este totalitarismo, que aparte nos lleva una dictadura en la cual podemos entender que lo que esta gente pretende es el control total. Después, si vemos que hay un monolito en el cual se habla de que 500 millones de personas son las que deberían de poblar el planeta Tierra. Como máximo, ¿no? Como máximo, sí. Entonces, vemos que comentarios de las personas que trabajan para la élite global nos pueden llegar a sorprender, es decir, como personas como de la ONU, por ejemplo. Tengo aquí un dato de la secretaria ejecutiva de la ONU es la que trabaja el proyecto del cambio climático, que es Cristina Figueres. Pues hace poco declaró que la manera más efectiva de luchar contra el cambio climático es reduciendo urgentemente la población mundial. Es terrible.
Es terrible, no nos podemos quedar impasibles. Reduciendo la población mundial. Y él hablaba antes de un superdictador global, y este libro que tengo, es un libro que no es un libro cristiano, es un libro de investigación bastante serio y bastante conocido. Y a raíz de lo que decía Blas, dice, y quiero abreviar mucho, tras meses de investigación determinaron que los dos mejores lugares para implantar el chip, el microchip, serían en primer lugar la mano derecha y después la frente. Es decir, los investigadores han llegado a la conclusión que en un futuro, cuando llegue el momento, y parece ser que muchas fábricas que están al tanto de todo esto de los chips, están de alguna manera programando todo este tema, ¿verdad?, de poder implantar un chip a toda la población mundial, igual que hacen con los animales, con los perritos, se implanta un chip, pues en las personas. Pues estos investigadores, en los cuales se gastaron unos cuantos millones de dólares, han llegado a la conclusión que en un futuro el mejor sitio del cuerpo humano para poder implantar el chip es en la mano derecha o en la frente, que es lo mismo que nos está diciendo la escritura dice lo mismo. Curioso, ¿eh? Algo que fue escrito hace 2000 años. Curioso porque la Biblia habla, no sé, serio en el frente, la marca de la bestia en el frente. Parece ser que es por el tipo de temperatura que hay en eso, tanto en la mano como en la frente, que hacen que ese funcionamiento del microchip sea efectivo. Sí. Seguimos hablando, de verdad, amigos, amigas, es interesante lo que estamos comentando aquí. Yo voy a leer un versículo en Isaías 29:15. Ahí dice así: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Es decir, aunque eso no viene de ahora, ¿no? Es que estas mafias, yo lo pongo como palabra como mafia porque para mí es muy gordo eso, porque no viene de ahora, viene ya de años atrás y sigue fluyendo, encima sigue extendiéndose y haciéndose cada vez más grande eso, ¿no? Tentáculos se van extendiendo. Pero ¿por qué el que está ahí en la calle no lo sabe? ¿Por qué? ¿Por qué la gente de la calle no...? Obviamente tienen un buen sistema de propaganda y creo que hemos dicho al principio que tienen una gran influencia en los medios de comunicación. De hecho, son la mayoría de los mayores medios de comunicación de Estados Unidos. Y en Europa pues tiene una influencia pues también muy grande en muchos periódicos y medios de comunicación, cadenas televisivas, etc. Entonces, pues por ejemplo, algo sabroso también, por ejemplo, Hitler, antes él ha hablado de un dictador europeo, que seguramente es el europeo, que saldrá, ¿verdad?, cuando el Señor llegue su tiempo, cuando el Espíritu Santo sea parte y el vicio de iniquidad prospere. Pero, por ejemplo, Hitler no salió así de la nada. Hitler fue subvencionado económicamente por el capitalismo internacional a través de una de las filiales que era el Mendelssohn Bank de Ámsterdam, que estaba controlado por la banca Warburg en Frankfurt. Es decir, y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, y lo hemos hablado al principio, no sé si puede salir en otro momento, la gente debería estar atenta un poquito al tema de Grecia, con lo que está pasando en Grecia, porque es un país que económicamente pues no tiene mucha relevancia y a nivel de población pues tampoco es un país tan grande, porque creo que tiene unos 10 o 12 millones de habitantes y sin embargo está poniendo en jaque y en preocupación a gran parte de la población mundial. ¿El por qué? El por qué, como hemos hablado antes, hermano Dominic, lo tenemos en la Escritura, donde Grecia tiene un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos de los días finales. Es interesante, bueno, Javier, quiero que sigas comentando un poco de eso. Vamos a tomar un descanso. Ahora vamos a escuchar una alabanza o adoración de parte de Dios
y ya luego ya seguimos. Vamos a volver dentro de poco. Hasta ahora. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
enciende una luz en la oscuridad. Bueno amigos, seguimos aquí en Luz Sale de la Tierra en el canal 44. Estamos hablando de la nueva orden mundial. Y semanas atrás hablamos sobre la venida de Cristo, que Cristo vuelve pronto. Estamos hablando de las señales que precederá o que está precediendo ya el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos tocando ese tema que tiene mucho que ver también con el regreso del Señor, porque no hay casualidad, todo está bien calculado, porque igual que el Señor tiene a su pueblo, a la iglesia, el enemigo también tiene a su gente para mover también las cosas. Así que dejo a los hermanos para ir cerrando. ¿Qué conclusiones, qué es lo que podéis decir a los que están ahí al otro lado viéndonos en este momento? Bueno. Bueno, Blas. Javier. Bueno, Javier. Es de preocupar, pero si tenemos una buena información y sobre todo si tenemos la tranquilidad, porque nosotros creo que ya deberíamos haber hallado la respuesta. Bueno, Javier, perdóname un momento. Te pido 2 minutos. Termina de hablar lo que estaba comentando antes de Grecia. Ya luego ya haces las conclusiones. Por favor, a ver. ¿En cuanto a? Comenta lo que comentabas antes de Grecia. En 2 minutos, coméntalo a ver. ¿A Grecia era? Sí. Lo que estoy hablando de Grecia, la influencia, todo lo que está pasando ahora con Grecia y que tiene mucho que ver. Ya luego ya haremos ya la conclusión. Bueno, fuera de verdad de la cámara estábamos hablando de la importancia que tiene un país como Grecia, que ahora es un país pues relativamente poco importante, pero en su época influyó en todo el Mediterráneo y en Oriente Medio y más allá de Oriente Medio, a través de las conquistas de Alejandro Magno, ¿verdad? Pudo subyugar al imperio medo-persa y extender su cultura pues, de una manera tremenda. No es casualidad, está escrito en la escritura, el levantamiento y la caída de Alejandro Magno. Dios permitió que el idioma griego, que luego fue de alguna manera el segundo idioma, digamos como el inglés ahora, ¿no? En tiempos del Imperio Romano, pudiera extenderse de una manera tan amplia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. No es casualidad tampoco que la mayor parte de la revelación fuera geográficamente dada en territorio de Oriente Medio, Israel, Babilonia, ¿verdad? De ahí vino Abraham, ahí fue el cautiverio en tiempos de Nabucodonosor, cuando deportó al pueblo a la casa de Judá, ¿verdad? Fue deportada allí y vemos que la mayor parte, prácticamente toda la revelación fue dada en ese ambiente. Pero sin embargo vemos que el libro de Apocalipsis, en la revelación, una de las mayores revelaciones que hay en el Nuevo Testamento, en la Escritura, Cristo se manifestó a Juan en la isla de Pasmos. Y la isla de Pasmos pertenece a Grecia. Una de las mayores revelaciones fue dada en Grecia. Y podemos ver en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, por otro lado, una conexión del levantamiento del anticristo a raíz de una crisis europea cuyo origen parece ser en el que Grecia juega un importante papel. No vamos a especular ahora, ¿verdad? El tiempo lo dirá, pero no es baladí que aún el propio Obama esté llamando por teléfono a los líderes del mercado común a ver si por favor arreglan el tema griego, porque las repercusiones pueden ser bastante malas para todos. Así que estaremos atentos, ya veremos a ver, pero lo que sí sabemos y lo podemos decir seguro, sin especular, que este país juega y jugará un papel muy importante en el desarrollo de los acontecimientos finales. Así es. Bueno, Blas. Sí, las conclusiones que yo quería sacar, ¿no?, acerca de todo esto es que debemos estar atentos a los tiempos, que todos estos eventos que están ocurriendo pues
no son fruto de la casualidad, Sí. y que, como podemos ver en la Biblia, si estudiamos la profecía, pues el cumplimiento de estas profecías, pues en parte se está cumpliendo, ¿no? en todo esto, porque parece increíble que lo que hablábamos antes de esa marca, ¿no? Sí. Que hoy pueda ser posible que existe esa tecnología en la cual se puede aplicar un control totalitario sobre la humanidad. Sí. Uf, es que lo que decía Javier, eso, le digo claramente, hermano, pone el pelo de punta cuando he estado comentando el tema de la iglesia, y yo veo que es que, de verdad, pregunto, ¿se puede evitar? ¿Se puede evitar que no ocurra lo que está a punto de ocurrir? Sabiendo ya, teniendo un poco de información que tenemos. Yo creo que no se puede evitar, pero de la misma manera que uno, si sabe qué va a ocurrir, Sí. un huracán, un terremoto no se puede predecir, pero un huracán sí se puede predecir, la gente puede salir o escapar del lugar o preparar su casa, ¿verdad?, para cuando venga el huracán, Así como es. dice Jesús, ¿no? En la parábola está, bueno, la parábola Sí. sobre quién edificó su casa sobre la arena o quién edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, yo creo que ahí está la solución en cuanto a Amén, estos amén. problemas. No se puede evitar, pero si estamos preparados, una de las cosas que sí que va a haber va a ser ausencia de temor. Ausencia de temor porque no se puede evitar, pero el golpe se puede encajar de una manera muy distinta a aquella persona que no conoce los caminos del Señor, porque inevitablemente mucha gente ya está en confusión con lo que ha pasado con la crisis, Sí. y más que seguramente va a haber. Más que Va a haber. Entonces el hombre perplejamente va a llamar a la puerta de personas equivocadas para que le solucionen sus problemas. Por cuanto ellos no pueden solucionar sus problemas, por cuanto los que tiran de los hilos de todas estas cosas prácticamente ni se les conoce. Porque están en la sombra y aunque son muy poderosos y muy famosos, pero no salen en los medios de comunicación. No sale. Bueno, Blas, un minuto. ¿Se puede evitar? Pues como decía Javier, no se puede evitar, pero sí se puede prevenir, ¿no? Podemos prevenirnos, es muy importante que estemos informados, que no seamos como el avestruz que esconde la cabeza, ¿no? Sino que estemos informados y que tomemos medidas, ¿no? Con respecto a todo esto. Y que sobre todo, pues cuando veamos estas señales, pues también que alertemos, ¿no? A nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿no? Para que puedan acercarse al Señor, que es lo importante, ¿no? Que el Señor es nuestro amparo, nuestro refugio. Amén, amén, amén. Vamos a terminar el día de hoy. Voy a leer un versículo que el hermano venía comentando, el segundo de Tesalonicenses 2.7, el libro de segundo de Tesalonicenses 2.7, donde habla del ministerio de la iniquidad. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, todo lo que está pasando, es decir, lo que dije antes, hay mano negra detrás que mueve todo eso, todo lo que está pasando, no sé, simplemente es porque Dios, el Señor, lo ha permitido también, porque sin su consentimiento, quiero entender yo que nada de eso sería, ¿no? Dios ha permitido eso, ¿sí, no? ¿Queremos entenderlo así? Así lo entendemos, así. Para que pueda cumplir sus propósitos. Así lo entendemos, sí. Amén, amén, hermanos. El hermano comentaba algo para terminar sobre edificar la casa sobre la roca o sobre la arena. Es decir, hay cosas que no podemos evitar, pero sí que podemos pasar o vivirla de una forma distinta, que es vivirla en Cristo. Así que yo le invito a usted que está ahí al otro lado para que consideres de verdad en ese momento entregar tu corazón al Señor. Porque los tiempos malos ya están, lo que dice el hermano, vendrán más cosas. Y quién sabe si mañana llegas, si estarás lista o listo para soportar o no. Así que entrégate al Señor y que Él te llene de paz y de gozo y de fortaleza. Vamos a hacer una oración para terminar.
y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude y te ayude también a usted que está ahí al otro lado. Oremos. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, te bendecimos, Señor, y te agradecemos porque tú eres maravilloso y digno, Señor. Gracias por tus palabras, Dios mío, por lo que se ha comentado aquí, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo traiga luz, Dios mío, en cada mente, en cada corazón que está ahí al otro lado viendo este programa, Padre. El que no te conoce, Señor, háblale, Dios mío, y visita por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Trae a ti, Señor, todos los corazones abatidos, angustiados, Dios mío, llenos de temor y de miedo, Señor, para que tú le des paz y descanso, Señor. Gracias por todo, Padre, te bendigo por tu presencia, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amigos, amigas, hemos acabado, pero yo le invito que nos visites, que nos conozcas y que también podamos conocerle también a ustedes. Visítanos en la Iglesia Evangélica de Fe aquí en San José, en la calle Profesión Social número 24. Visita nuestra página web, creo que en la pantalla lo estás viendo, y ahí puedes consultar todas las informaciones de la iglesia. Saludos y hasta pronto. Adiós.